veníamos adelantando desde ayer, y como saben, esto ocurre siempre en la Argentina, cuando viene el calor, la Argentina se prepara para un consumo récord de energía, ¿no? Están los aires acondicionados, ventiladores, etcétera, y eso, por supuesto, trae siempre la preocupación de los cortes de luz. ¿Qué va a pasar con este consumo récord de energía? Bueno, se lo preguntamos a Emilio Apud, exsecretario de Energía. Emilio, muy buenos días. Agustina Girón te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo andas? Bien, muchas gracias por el contacto. Se viene un nuevo consumo récord, como suele ocurrir cuando hay ola de calor. ¿Cómo está hoy la situación a nivel energético? Efectivamente, ¿pueden llegar a producirse cortes de luz? ¿Cuál es la mirada, ¿no? El análisis que podés hacer con toda la experiencia que tenés en el área? Sí, el sector eléctrico, como sabés, tiene tres segmentos, ¿no? Uno donde se produce la electricidad, que es el área de generación, que no está regulado, y después transporte, que es para llevar de los centros de generación a los centros de consumo, y distribución, que es la que distribuye a los usuarios, ¿no? Los tres segmentos están al límite, ¿no? Por, bueno, una consecuencia lógica de 20 años de desincentivar la inversión, ¿no? Entonces, cuando aumenta la demanda, como en cualquier país del mundo, cuando hace mucho calor, aumenta la demanda de energía eléctrica, incluso nuestros vecinos, ¿no? Yo no creo que en Montevideo estén tan preocupados, ni en Asunción, ni en Santiago de Chile. Claro. Hace calor, prenden el aire acondicionado y se acabó. Sí. Acá no. Lamentablemente, tal cual. Hace calor, pero ya tenemos una gimnasia importante de 15 años, ¿no? En los últimos 15 años, fijás bien, todos los veranos pasa lo mismo. Totalmente. ¿No? Entonces no es un problema de la temperatura, sino de la falta de equipamiento para satisfacer esas demandas pico. Y ahora, afortunadamente, de los tres segmentos, ¿no? El más endeble por el que va a haber cortes es por el de distribución y no por el de generación, porque en generación, gracias también al clima, ha llovido bastante en Brasil, en la Cuenca del Plata, entonces no hay problemas en Yacyretá y Salto Grande, que aportan grandes volúmenes de energía. Tampoco hay problemas en el Comahue. Y las centrales térmicas están funcionando ahí en el límite, pero entonces, si no hay ningún accidente, ningún incidente que saque alguna máquina importante de la generación se va a dar posibilidad a satisfacer este pico que se espera de 30.400 megavatios el jueves y cuando estén los 37 grados de temperatura. En cambio, en el transporte hay posibilidades, por supuesto, pero tendría que haber algún accidente, una quema de pastizales, siempre había problemas. Y en distribución, ahí ya el tema está muy relacionado con la demanda residencial, afectada, por supuesto, por los aires acondicionados, y va a haber cortes en los centros densamente poblados, ¿no? En Capital, en el AMBA, y eso es inevitable. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es fijar una metodología, un manual de cosas que hay que hacer para evitarlo, ¿no? Que abarcan a los grandes usuarios pidiéndole que dejen de consumir en esos días o en esas horas a cambio de que una remuneración, ¿no? Que le daría el gobierno, no sé cómo, no sé si supongo que será el Tesoro o el ENRE, no sé de dónde saldrá porque de la tarifa no sale. Claro. Está el tema de centrales viejas o grupos viejos que tienen las centrales térmicas o algunas empresas, de ponerlos a disposición, es decir, arreglarlos y ponerlo a disposición y cobrar por esa potencia disponible por si se necesita, ¿sí? La otra es las cuadrillas, ¿no? Están más o menos equipadas después de estudiar cuáles pueden ser las causales de las fallas, ¿no? Entonces tienen repuestos, tienen cables, tienen generadores transportables para la emergencia. La cuestión es que si hay un corte, que dure lo menos posible y que cause el menor daño posible, pero
más que eso no se puede hacer. Finalmente se terminó importando energía de Brasil para poder contener un poco esta situación. Siempre se importa energía de Brasil. Hay una conexión que tenemos ahí sobre el río Uruguay de más o menos 2.000 megavatios se puede Claro. Intercambiar, ¿no? Y eso creo que Brasil lo ha comprometido. También un poco más que venga de Paraguay, de Brasil está, y algo más también de Uruguay a través de las conexiones Claro. De Salto Grande. Claro. Es decir, como te dije, en generación no hay problema. Claro. Cuando hay problema de generación, bueno, ahí sí podés hacer cortes programados, porque sabes, Claro. tengo 28 y va a haber 30, bueno, los dos esos se los tengo que sacar a alguien. Pero Claro. acá no, en este caso es distribución, como siempre, y bueno, los que están en las zonas donde más Claro. obsoleta está la red o más precaria sea, va a tener problemas. Claro, está bueno esto que aclarás, ¿no? O sea, no tiene que ver con la generación, sino con la distribución, y el problema en la distribución está por la falta de inversión de los últimos 20 años, básicamente. Sí, pero en los otros segmentos también, o sea, transporte está en el límite por falta de inversión, y en generación lo mismo. Generación no está regulado, nadie puede obligar a nadie a poner grupos térmicos, pero es un buen negocio y lo va a hacer en la medida de que la tarifa sea remunerativa y que haya una regla de juego clara para las inversiones, como están apareciendo ahora al bajar la inflación, el riesgo país, RIGI, ley bases, y bueno, y cuando se elimine próximamente el cepo, va a haber muchos interesados en invertir en generación, ya sea térmica, ya sea renovable o hidráulica, ya es más difícil porque tiene un capital intensivo muy alto, ¿no? Ahora, en este sentido, ¿no? ¿Qué tan atrasada está la situación en cuanto a la inversión en todas estas áreas que estás mencionando? Es decir, ¿cuánto puede llegar a demorar la adaptación, o cuánta plata puede llegar a requerir, etcétera, para que este sistema que quedó tan vetusto, ¿no? Y tan atrasado, pueda llegar a adaptarse, ¿no? A los requerimientos que tiene, a la necesidad que existe hoy actualmente, para que no ocurra como vos lo decías muy bien recién, en Paraguay, en Uruguay, hace calor, la gente prende el aire y no pasa nada. Acá siempre estamos con la preocupación de que prendemos los aires y se nos puede cortar la luz en cualquier momento. ¿Qué tan lejos estamos de esas inversiones? ¿Cuánto se requiere para que podamos estar en una situación normalizada? Y estamos a 25.000 millones de dólares más o menos. 25 millones de dólares. Que va a ver cómo se lo administra, pues no se lo puede trasladar de golpe a la tarifa, ¿no? Es más o menos lo que se ha desinvertido el sector. Yo calculo unos 10.000 millones en generación, 10.000 millones en transporte y unos 5.000 millones en distribución en el AMBA. Ahora, el verano que viene puede que mejore un poco la situación, un poco nada más. ¿Por qué? Porque ahora en febrero se empieza con el tema de la revisión tarifaria integral o quinquenal, y entonces ahí sí se establece con las distribuidoras que están reguladas, entre distribuidoras del ENRE, con este nivel de tarifa, cuáles son las inversiones que pueden hacer. Así se está hablando, por ejemplo, de que las distribuidoras compren acumuladores, que es una alternativa cara, no sé cómo va a figurar después en la tarifa. Acumuladores son 400 megavatios, por ejemplo, de manera que vos en el valle tenés disponible máquina, pero no tenés demanda. Entonces, toda esa disponibilidad la acumulás y después la descargas en el pico de la demanda. Son soluciones caras, difíciles, pero se implementan en cuestión de un año, ¿sí? Y después mejoras puntuales en los puntos críticos, ¿no? También los transformadores, cables, etcétera. ¿Sí? Y después, bueno, todas las demás requieren más de un año, ¿no? Por ejemplo, una central térmica de ciclo combinado, 2 años por lo menos, 1 año y pico mejorar el sistema de transporte para abastecer al AMBA y para darle más estabilidad a todo el sistema. Pero hay que ponerse a trabajar ya
porque todo esto lleva su tiempo por más que estuviera el dinero, Lógico, ¿no? Entonces lógico. yo calculo verano 25-26 va a haber menos problema que ahora, y con un poco de suerte en el 26-27 prácticamente se resolvería el problema histórico que tenemos, que cuando hace calor hay cortes, ¿no? Claro, ojalá. Y esto, vos nos decías, ¿no? Los millones a los cuales estamos de distancia para llegar a estas inversiones. Y en cuanto a tarifas, ¿qué tan atrasados estamos? Y en tarifas el residencial está atrasado de los que eran usuarios N2 y N3. N2 son los que están por debajo de un salario mínimo y N3 los que están en 2 salarios mínimos más o menos. Esos ambos usuarios significan, qué sé yo, en el área eléctrica como 6 millones de usuarios, que están pagando menos de la mitad de lo que cuesta la energía entre subsidios y actualización de la tarifa. Entonces eso, bueno, en el total no es, porque están los usuarios industriales, los comerciales, los N1, etcétera, que están pagando casi el total, ¿no? Pero esos inciden, pueden incidir un 15, un 20%, que atenta contra el objetivo principal del gobierno, que es el equilibrio fiscal, porque ese dinero lo tiene que poner, la diferencia entre lo que no paga el usuario y lo que cuesta la energía lo tiene que poner el gobierno, ¿no? Y yo creo que eso lo van a resolver antes de mediados de año, lo tienen que resolver para terminar con esta historia de tarifas que no reflejan costos. Sí, antes tienen que definir quiénes son los que en realidad tendrían que tener subsidio, que son aquellas personas que por su condición económica, sus ingresos, no pueden pagar la tarifa plena. Entonces, una vez definido eso, yo creo que debe ser más o menos el 20% de los usuarios, no el 50% como ahora. Se les fijará un valor, que es 150 kilovatios hora por mes, que van a tener un subsidio espectacular, ¿no? A lo mejor no pagan nada. Por encima de eso, van a tener que pagar la tarifa plena. Pero eso todavía es una asignatura pendiente del área de energía, que no logró definir ese segmento que va a tener este subsidio, ¿no? Clarísimo. Emilio, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, ¿eh? Te mandamos un saludo. Chao. Allí pasaba Emilio Apud, ex secretario de Energía, y su mirada, no solo su mirada, su análisis, alguien que tiene mucha experiencia en el sector, sobre lo que puede llegar a ocurrir en estos días de mucho calor. Me dice acá la